es hipersexualización y los roles de género en los cómics de superhéroes. Uno de los motivos por los que elegí este tema era pues porque soy lectora de cómics, no soy la mayor experta y me gustan mucho los superhéroes por muchos motivos. Me parece que tienen como muchos conflictos morales, éticos, hasta dónde llega, lo que son los conceptos de justicia, quién vigila a los vigilantes y todo esto. Entonces es un tema que me interesaba también abordarlo desde el punto de vista de la sexología, roles de género y aplicando un poco todo lo que he ido aprendiendo en el máster y por mi cuenta también leyendo y trabajando en esta mentalidad eh, diferente, un poco disidente, feminista y empezar a verlo todo como desde este punto de vista. Dentro de este trabajo, aquí tenemos el contenido. Voy a empezar, bueno, un poquito la justificación. Voy a dar un par de conceptos súper básicos sobre cómics y superhéroes. Voy a hacer un recorrido sobre la historia del cómic. Voy a también luego hacer un análisis sobre lo que es la feminidad y la masculinidad dentro de los cómics de superhéroes para continuar con un análisis sobre los superhéroes y superheroínas clásicas y cómo se conciben estos conceptos de feminidad y masculinidad. Y por último, analizar un poco también los villanas y villanos y supervillanos y cómo son representados. Y para terminar con las conclusiones. Em, la metodología que he utilizado para el trabajo ha sido básicamente leer y leer y reflexionar. Sí que es verdad que bibliografía específica sobre roles de género e hipersexualización en cómics de superhéroes no es súper extensa, pero sí que he conseguido algunos libros con bastante contenido, también otros TFMs, algunos de España, otros de Latinoamérica también me han ayudado muchísimo a abordar el tema. La propia lectura de cómics con esta mentalidad crítica también ha sido muy indispensable y luego muchos artículos, revistas especializados, analistas y personas frikis en general que les gusta este tema y que lo analizan y que, bueno, que es interesante ver sus perspectivas y incluso de los diferentes perfiles y diferentes personas y artículos que he leído y personas que he escuchado, también se pueden llegar a deducir muchas cosas interesantes sobre este tema. En cuanto a la justificación, pues bueno, aparte de mi propio interés personal, al final también la hipersexualización y los roles de género son temas cruciales en la sociedad contemporánea y que han dado innumerables discusiones y debates y teorías. Y al final los cómics y los cómics de superhéroes no dejan de ser una forma de expresión artística y cultural, un género literario, y que es una narrativa que está ampliamente, un tipo de narrativa ampliamente consumida, que no deja de ser también un reflejo de la propia sociedad y de todo lo que la sociedad considera o deja de considerar, bueno, malo, femenino, masculino, bien, mal, etcétera. Voy a empezar con el análisis histórico un poquito de la historia del cómic y del género. Antes de eso voy a empezar con los conceptos básicos que comentaba. Sí, lo primero es definir un poco qué sería un cómic. Un cómic al final no deja de ser una historia que está normalmente narrada a través de imágenes. A través de las imágenes uno debería de ser capaz de seguir la narrativa de la historia y esto suele estar acompañado de pequeñas viñetas, bocadillos, globos o como le queramos llamar, donde se incluye el texto. ¿Y qué se consideraría un superhéroe? Pues un superhéroe no deja de tener las características del héroe clásico con su evento importante que le hace de repente revelarse como héroe, el sentido de la justicia, su determinación, etcétera. Eh, la valentía y todas estas características del héroe. Lo que pasa es que en el terreno de los superhéroes, pues tienen superpoderes o algunos elementos físicos o objetos que le dan esa capacidad de estar un poquito por encima del héroe normal. Aparte de tener esas cualidades internas, también tiene unas cualidades físicas o elementos mágicos que le ayudan a ser un superhéroe. Y esto hace que normalmente este género incluido dentro de la ciencia ficción, de la fantasía y también de alguna manera históricamente dentro de la literatura infantil también. En la historia del cómic intenté todo lo posible hacer una división de las diferentes etapas, empezando por la época de oro, que serían los años 40 y 50, pasando un poquito por los años 60, luego la década de los 70, que está bastante influenciada
por la segunda ola del feminismo, para luego ya adentrarnos un poco en los 90 y en los 80 y en los 90. Dentro de la Edad de Oro, que está comprendida entre los años 40 y 50, el concepto superhéroe quizás no estaba tan consolidado. Sí que ya existía, pues Superman, por ejemplo, era un superhéroe que ya existía, sufriendo esa evolución de que todavía no tenía todos los poderes, no es el Superman que conocemos hoy en día, pero sí que me gustaría destacar de esta época eh, la aparición de mujeres dentro del género de las historietas o de los cómics. En general, eran mujeres casi siempre blancas que seguían los estereotipos físicos de la época y que sobre todo se dedicaban a defender la jungla o lo salvaje de un poco de la invasión o de los expolios del hombre blanco. Esto me parece interesante porque también en estas historietas muchas veces era este hombre blanco explorador o aventurero que se adentra en la selva y que igual quiere también aprovecharse de los recursos de ella. Muchas veces se veían en problemas y eran las mujeres las que les salvaban a ellos. Y esto me parece bastante interesante, no solo por la época, sino como narrativa, ¿no? Ser el hombre el que se mete en problemas y ser la mujer la que tiene que ir a rescatarle. Eh, pero sí que es verdad que la representación de estas mujeres era bastante estereotípica y además solían ir disfrazadas o vestidas con motivos animales, leopardo, etcétera. Dentro de esta época sí que me gustaría destacar a dos superheroínas bastante relevantes o heroínas relevantes. En este caso tendríamos a Shina, que sería quizás el contrapunto de Tarzán, vive en la jungla con los animales, etcétera, y es el primer personaje femenino que sí que tiene su propio cómic. Y luego Fantomás sería otro personaje femenino importante con las mismas características y que además es el primero que ya sí que tiene superpoderes. No tiene su propio cómic, pero sí que tiene bastante protagonismo en muchas historias. También durante esta época tenemos la aparición de Wonder Woman en 1941, que es una superheroína que sí que se mantiene relativamente fuerte y relevante durante casi todas las épocas, aunque ya veremos que en los años 60 no era tan así. Y también un evento histórico que es el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que supone la vuelta de los soldados de la guerra a sus casas, lo que produce también en la sociedad el hecho de que las mujeres vuelvan a sus casas también. Las mujeres habían ocupado muchísimas posiciones dentro de la sociedad por falta de hombres y la vuelta de los hombres hace que las mujeres vuelvan a los hogares. Las consecuencias de esto sobre todo se arrastran ya dentro del mundo del cómic, de los cómics de superhéroes hacia los años 60, en el que junto con esta tendencia y la aparición en 1954 de una institución llamada la Comic Code Authority, que básicamente era un aparato de autocensura, porque consideraba que los cómics de superhéroes eh, incitaban a la violencia y todo tipo de perversiones, pues entramos ya en los años 60 en el que las historias de los personajes femeninos son bastante menos relevantes y se centran sobre todo pues, en sus intereses amorosos. Quizás muchas de ellas pierden poderes, por ejemplo Wonder Woman, que era pues una amazona superpoderosa, descendiente de dioses griegos, etcétera, pues durante la época de los 60 renuncia a sus poderes para estar con su interés romántico, en ese caso, que era Steve Trevor, y pasa a trabajar en una tienda de ropa. Y casi todas las historias que tienen que ver con Super Wonder Woman están relacionadas con el interés de Steve a casarse con ella. Con una pérdida total de poder. Luego aparece la Liga de la Justicia de América y aquí Wonder Woman sí que es el único personaje femenino que aparece, que está ahí, pero no tiene historias propias y es un personaje que, a pesar de ser igual o más poderoso que otros miembros de la misma agrupación, sí que tiene un carácter bastante más relegado a un segundo plano. Ya entramos en los años 70. Yo en mi trabajo lo denominé los 70 y la búsqueda de la liberación. Es una década que está bastante influenciada por la segunda ola del feminismo y esto se ve reflejado dentro de los cómics. Aparte de esto, la Comic Code Authority que había mencionado antes también va perdiendo muchísima fuerza, ya no tiene esa capacidad censora que tenía antes. Y tenemos algunos referentes femeninos muy relevantes, aparte de Wonder Woman, también tenemos a Supergirl y a Lois Lane como referentes fuertes que sobreviven a toda la década, a finales de los 50 y a toda la década de los 60 y que siguen teniendo historias propias. Pasamos a los años 80, que la he denominado el punk de los 80, porque es una época en la que, si bien los cómics pierden bastante popularidad y es bastante más difícil encontrarlos y ya no
no son una lectura tan interesante, sobre todo para los jóvenes. Es interesante destacar la aparición de dos creadores bastante subversivos, que serían Frank Miller y Alan Moore, que generan historias bastante más complejas. Ya el cómic de superhéroes y estas historias no son tan infantiles o no son tan pequeñas aventuras, sino que tienen mucha más complejidad y además son bastante más oscuras y violentas. Y aquí es interesante porque esta oscuridad y esta violencia atraviesa a todos los personajes, independientemente de si son masculinos o femeninos por igual. O sea, las mujeres son igual de violentas y sanguinarias y oscuras que lo son los hombres y, no, y tienen el mismo poder, la misma fuerza física y la misma entidad. Me gustaría nombrar a dos, una que son más que superheroínas, sí que son un poco como antihéroes porque las dos pasan por villana. Una sería Electra, que es una asesina súper cruel y sanguinaria, muy fuerte, con un entrenamiento en artes marciales y uso de armas absolutamente increíble. Es un personaje muy fuerte. Y luego Emma Frost, que está dentro de un poco de la franquicia de la Patrulla X y de los X-Men. Y es un personaje que también, como casi todos, sufre diferentes hay argumentos o diferentes líneas narrativas, pero siempre es muy poderosa, es una empresaria de éxito, como villana es cuando es villana es tremendamente cruel y sanguinaria, no está supeditada a ningún otro supervillano masculino que, digamos, les da las directrices. Eh, y hay momentos en los que incluso colabora con los considerados buenos y tal. Por eso son dos superheroínas que son interesantes porque no son estrictamente superheroínas, tienen muchos grises y no son exageradamente estereotípicas en lo que sería la mujer dentro del cómic de superhéroes. Pasado todo este punto de los 80, entramos ya a los 90, que yo la he llamado la desproporción de los 90. Los cómics siguen sin ser el género literario más popular en esta época, pero sí que existe un poquito de cambio de paradigma también en cuanto a las historias, ya que ya los superhéroes no quieren salvar al mundo, sino que los conflictos o las historias que se escriben sobre ellos son más sobre conflictos entre los propios superhéroes. Los años 90 es una década súper curiosa, para bien o para mal. Eh, por ejemplo, en la representación de los cuerpos, ambos cuerpos femeninos, los considerados femeninos y masculinos, son súper exagerados, por eso la desproporción, porque todos son hipermusculados, y las mujeres hipersexualizadas, pechos grandes, caderas anchas. De hecho, se pone muy de moda una manera de dibujar a las personajes femeninos muy concreta que se llamada la Brokeback Pose, de manera que se las dibuja de una forma en la que el lector puede ver su pecho y su culo a la vez, en una postura absolutamente contorsionista, de manera que si esa persona fuese real se partiría la espalda. Eh, y los personajes femeninos, masculinos también están absolutamente hipermusculados, enormes, y se les dibujan músculos que ni siquiera existen. Dentro de la representación femenina también parece que se plasman las fantasías más oscuras, tanto de los lectores como de los creadores, eh, ya que surge también lo que posteriormente se llamó la mujer en el congelador o The Woman in the Freezer, que es una manera de introducir a las mujeres en el cómic, en las historietas, para potenciar la acción del superhéroe masculino. ¿Cómo se introducía a estas mujeres o estas figuras femeninas dentro del cómic? Pues a través de violaciones, torturas, asesinatos, es decir, todo era bastante oscuro, bastante de tonos sadomasoquistas, con esta hipersexualización de sus cuerpos, esta exageración de sus atributos físicos. Y bueno, por eso se considera una época bastante oscura, porque las mujeres en estas historias están bastante maltratadas y sirven normalmente como excusa para que el hombre inicie la acción. Y antes de pasar a al siguiente apartado, sí que me gustaría hacer una pequeña mención al universo cinematográfico que a raíz de los 2000 ha supuesto un gran cambio, un cambio de paradigma en cuanto, bueno, de manera paulatina, un poquito de cambio en cuanto a representación no solo de los géneros masculinos y femeninos, sino también de otras realidades, otras razas, otros orígenes, etcétera. Pero no me daba tiempo de meterlo todo en la presentación. En el siguiente apartado ya hago un análisis un poco más específico sobre lo que es la masculinidad y la feminidad.
La masculinidad casi siempre está representada como fortaleza, poder, con una presencia física muy fuerte, dominante. En casi todas las historietas se ve como que el héroe prácticamente nace, simplemente falta que ocurra un evento en concreto para que esa persona, ese hombre o ese chico se revele como héroe. Y sin embargo, las mujeres son representadas pues muchas veces de manera vulnerable, se recalca su belleza, su sensualidad sobre todo, y siempre, siempre con un físico muy, muy normativo y muy siguiendo los cánones de belleza de la época. En un análisis un poquito más específico sobre superhéroes tradicionales, como serían Batman y Superman, en el siguiente apartado, dentro del concepto Superman tendríamos a Supergirl. O sea, el contrapunto de Superman no es Superwoman, sino que es Supergirl. Supergirl es prima de Superman, tiene el mismo origen, los mismos superpoderes, sin embargo está representado como una chica, no como una mujer, que siempre mira a Superman como si fuera su mentor. Hay algunas historias en las que bueno, se le dan diferentes orígenes a Supergirl, pero en una de ellas ella sí es bastante rebelde, va por su cuenta y al final de toda de esta historia se revela que estaba siendo así porque estaba siendo manipulada por el villano. O sea que una de las pocas historias en las que Supergirl es independiente y fuerte y no está mirando a Superman como su mentor es porque está siendo manipulada por el villano. Y dentro del universo de Batman es un poquito más interesante porque tenemos las figuras de Batwoman y de Batgirl. Batwoman apareció como interés romántico de Batman allá por los años 50 y Batgirl como interés romántico de Robin a principios de los 60. Las dos figuras se crearon específicamente durante también esta época de la Comic Code Authority para desmentir o acallar los rumores o pues no sé, los comentarios sobre la posible homosexualidad de Batman y de Robin, de la posible relación entre ellos. Como personajes femeninos, aparte de estar introducidos con este propósito, las dos son bastante fuertes, independientes. Sí que es verdad que Batwoman era un personaje que sí que estaba constantemente buscando la aprobación de Batman y era muy estereotípico, o sea, todos sus poderes, o sus gadgets o los objetos que utilizaba eran pues de pintalabios, un bolso, un perfume. Y se mueve un poquito en la barrera de no sé si es un personaje lleno de estereotipos machistas o se le puede considerar como una superheroína fuerte e independiente o que rompe los roles de género en ese sentido. Sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, Batwoman es un icono LGTBIQ+, porque es un personaje abiertamente gay. O sea que hoy en día, por ejemplo, Batwoman tiene otra connotación que no tenía cuando fue creada. Y para concluir con todo este análisis, eh, brevemente sobre villanos y villanas, los villanos y las villanas están atravesados por los mismos estereotipos, pero sí que es verdad que los villanos no tienen, no están tan estereotipados. Los villanos normalmente en cuanto a su representación física es muchísimo más variado. Algunos ni siquiera tienen forma humana, otros son mayores, más bajitos, calvos, con todo tipo de cuerpos, todo tipo de forma física, que normalmente representa la maldad que llevan dentro, lo que nos llevaría también un poco a otra reflexión sobre cómo la belleza o la no belleza es sinónimo de bien o de mal, pero eso es una reflexión interesante de hacer también. Y sus ambiciones son bastante grandes, todos quieren dominar el mundo, hacerse multimillonarios, derrotar al gran superhéroe, destruir el planeta o destruir galaxias. Sin embargo, las villanas normalmente están representadas destacando su belleza, su sensualidad, suelen intentar ser siempre la tentación del superhéroe, son femme fatal y son el contrapunto a las novias. Las novias suelen ser dulces, buenas, delicadas y las supervillanas son pues sensuales, atrevidas, etcétera. Y sus ambiciones son mucho más pequeñas. Muchas de ellas son ladronas o tienen pequeñas ladronas, hacen pequeños robos o pequeñas fechorías, pero sus ambiciones no son tan grandes como la de los supervillanos masculinos. Y bueno, como conclusión, al final, bueno, los cómics son un género que al final no se desarrolla de manera aislada a la sociedad, así que cualquier tipo de estereotipo o de sexualización o hipersexualización que esté ocurriendo en la sociedad, evidentemente influye a la construcción de los personajes de cómics y viceversa, porque también como
o sea, lo que uno consume de cómo, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se representa a una mujer, cómo se representa a un hombre, qué son representaciones de poder, qué son representaciones de sensualidad, de vulnerabilidad, cuál es tu sitio en el mundo incluso, está influenciado por lo que uno consume. Otra de las conclusiones es que al final el género de superhéroes es un género súper amplio, que ha sufrido muchísimas subidas y bajadas, que los personajes mueren, vuelven, renacen, se reencarnan, se reescriben. Entonces es difícil sacar una conclusión súper firme y súper estricta, pero sí que se nota que ha sido complicado meter a personajes femeninos con entidad propia dentro de este género durante toda la historia. Como mencioné antes, sí que es verdad que hoy en día, por ser un género que vuelve a ser súper mainstream y que vuelve a ser súper comercial gracias al universo cinematográfico, sí que se ve mucha más diversidad en cuanto a géneros, a maneras de expresión de género, relaciones de todo tipo. Hace unos años hubo cierta polémica en algunos sectores porque el hijo de Superman se reveló como bisexual. Eso es algo que a mí me parece súper positivo porque representa diferentes tipos de sexualidad y diferentes tipos de orientaciones sexuales que existen en la realidad, pero que sigue suscitando cierta polémica. Y ya está. Muchísimas gracias a todos y a todas.